Hablemos de iOS 26 de Apple. Estaba llamado a ser, bueno, el mayor rediseño en años, casi una revolución. Pero claro, la promesa de un futuro brillante a veces se da de bruces con la realidad. Y la realidad en este caso estaba plagada de fallos. Así que esta es la historia de cómo la mayor ambición de Apple se convirtió de la noche a la mañana en su mayor dolor de cabeza. Y es que fue así, sin ninguna duda. Por un lado, el rediseño más ambicioso que le recordamos a Apple en mucho tiempo y por otro, pues su lanzamiento más problemático con diferencia. En este análisis vamos a meternos a fondo para desgranar qué prometía, qué pasó de verdad, el desastre vamos, y lo más importante, cuál fue la solución para este iOS 26. Venga, pues vamos al lío. Acto 1. La promesa. Empecemos por el principio, por lo que nos vendieron. ¿Por qué había tanto hype con iOS 26? Pues bueno, todo se reducía a un montón de funciones nuevas, algunas muy a la vista y otras, otras eran casi secretas. A ver, para empezar, una cosa que sonaba genial, la inteligencia de la batería. Por fin te decía el tiempo exacto que faltaba para llegar al 100%. Luego metieron un modo de ahorro adaptativo, que se supone que aprendía de cómo usas el móvil para optimizar. Suena bien, ¿verdad? Y ojo, que hasta te saltaba una notificación si tenías los AirPods con poca batería. Un detallazo. Y esto sí que era algo que muchísima gente llevaba pidiendo años. Por fin se podían usar archivos de audio como tonos de llamada. Cualquier archivo. Parecía mentir. Pero bueno, más allá de la batería, que ya era bastante, iOS 26 escondía algunas joyas de verdad. Sobre todo, y esto es muy importante, en temas de accesibilidad. Aquí es donde se veía la tecnología tan increíble que había detrás de esta actualización. Y aquí es donde la cosa se pone seria. El seguimiento de cabeza. O sea, una función para controlar el iPhone sin usar las manos. Literalmente. Imaginaos esto. Configuras el móvil para que, yo qué sé, al levantar las cejas te lleve a la pantalla de inicio. ¿Así? Sin tocar nada. Una auténtica pasada, de verdad. Un avance brutal en accesibilidad por parte de Apple, hay que decirlo. Pero es que la cosa no acababa ahí. Había más joyas escondidas. Subtítulos en vivo para cualquier cosa que sonara. Sonidos de fondo para ayudar a concentrarse. Una función para proteger los oídos de sonidos muy altos. Y, por supuesto, la personalización de la pantalla de bloqueo. Por fin, relojes, widgets, de todo. Vamos, que sobre el papel la promesa era imbatible. Parecía perfecto. Y entonces llegó la realidad. El día del lanzamiento. Miles de personas actualizan sus iPhones con toda la ilusión del mundo y de repente la conversación en Internet cambia por completo. Todas esas promesas tan bonitas chocaron, pero de frente, con una experiencia de usuario que fue, por decirlo suavemente, complicada. Claro, la pregunta que se repetía en todos los foros, en redes sociales, en todas partes, era la misma. ¿Qué ha pasado con el famoso It Just Works de Apple? ¿Él simplemente funciona? Esa marca que siempre ha presumido de estabilidad, de fiabilidad, pues de repente parecía que se había roto. Y las quejas no eran tonterías, eran cosas muy concretas y muy frustrantes. Mirad, un usuario en Reddit lo clavaba con este comentario. Mi 16 Pro con iOS 26 ni siquiera puede hacer una llamada en condiciones sin quedarse pillado. Y es que es eso, cuando te falla lo más básico de un teléfono, apaga y vámonos. La frustración es máxima. Y luego, claro, estaba el gran drama, la batería. Otra persona decía esto: tengo el 16 Pro Max y iOS 26 me ha destrozado la batería. Antes nunca tenía que cargarlo durante el día, ahora lo hago cada tarde. Es tremendo. Una de las funciones estrella, que se suponía que iba a mejorar la batería, y resulta que hace justo lo contrario, el mundo al revés. Y lo peor es que no eran 4 gatos quejándose. No, no. Los problemas eran generalizados. Un consumo de batería salvaje, Siri pasando de todo, apps súper importantes como Mail o Safari colgándose cada 2x3, la pantalla táctil que de repente no respondía y, para rematar, un error garrafal en el calendario que podía dejarte el móvil frito. Bloqueado del todo. Vamos, un auténtico desastre. No tiene otro nombre. Bueno, y ante este panorama tan negro, ¿qué se podía hacer? Pues surgieron dos caminos, dos posibles soluciones. Una, que vino de la propia comunidad de usuarios, de la gente, y la otra, claro, la respuesta oficial de Apple. La solución de la comunidad, bueno, le pusieron un nombre que lo dice todo, la solución termonuclear. ¿En qué consistía? Pues en hacer una instalación limpia. O sea, borrar absolutamente todo del iPhone y configurarlo como si fuera nuevo, recién sacado de la caja. La idea era evitar restaurar una copia de seguridad porque ahí podían estar los archivos corruptos que estaban causando todo el lío.
El proceso, claro, era un poco drástico. Primero, asegurarse de tener todo lo importante, fotos, contactos, todo sincronizado con iCloud. Luego, ir a Ajustes y darle a Borrar contenidos y ajustes. Y después venía la parte más pesada, configurarlo todo de cero. Iniciar sesión en todas las cuentas, descargar las apps una por una, un rollo, vamos. A ver, para que se entienda bien la diferencia. La actualización normal, la que hacemos casi todos, instala el sistema nuevo por encima del viejo. Es rápido y fácil, sí, pero si había algo mal en el sistema antiguo, te lo puedes llevar puesto. La instalación limpia, la termonuclear, borra todo y empieza de cero. Es un proceso mucho más largo, pero te aseguras de que empiezas con un sistema operativo fresco. Era como la última bala, pero oye, a muchísima gente le funcionó de maravilla. Y mientras la gente andaba con estas soluciones tan drásticas, pues Apple, obviamente, estaba trabajando a toda máquina en la respuesta oficial. Y no tardó mucho en llegar. Salió en forma de beta iOS 26.1. Una actualización que básicamente venía a apagar todos los fuegos que se habían provocado. Y vaya si los apagó. Es que iOS 26.1 no se limitó a corregir los errores, no. Mejoró una barbaridad la duración de la batería y el rendimiento general. Redujo el sobrecalentamiento, que también era un problema. Y encima añadió cosas nuevas. Por fin llegó el famoso diseño Liquid Glass al teclado de llamadas, metieron gestos nuevos en Apple Music y un montón de pequeños retoques visuales en calendarios, fotos y Safari. O sea, no fue solo un parche, fue una mejora en toda regla. Y lo de la batería fue espectacular. Las pruebas de rendimiento lo dejaban clarísimo. Se pasó de una media de 8 horas de pantalla encendida con iOS 26.0 a 11 horas con la beta de la 26.1. 3 horas más de pantalla. Es una burrada. El cambio no era notable, era abismal. Y todo esto, claro, nos lleva a la gran pregunta. La pregunta del millón que seguramente mucha gente se está haciendo ahora mismo. Con todo lo que ha pasado, ¿merece la pena actualizar ya a iOS 26? Pues a ver, vamos a ponerlo en una balanza. A favor, tienes acceso al nuevo diseño, a esas funciones de accesibilidad que son una pasada y lo más importante, la versión 26.1 ya arregla los problemas gordos. En contra, las primeras versiones fueron un caos, que igual te toca pasar por el engorro de una instalación limpia y que al final todavía tiene cosillas por pulir. Lo que al final nos deja con una reflexión final, una pregunta en el aire. ¿Fue este iOS 26 un tropiezo necesario? ¿Un paso en falso que había que dar para poder innovar? ¿O es que esta es la nueva normalidad en el mundo del software? Es decir, lanzamientos súper ambiciosos, pero que salen medio rotos y se van arreglando sobre la marcha. La respuesta a esa pregunta, quién sabe, quizá defina el futuro del propio iPhone.